Mi grabación, ya inicio mi grabación Buenos exactamente. días, profe. Entonces, hola, don Mindy. Gina, hola, ¿cómo estás? David, bueno, hay 11 participantes. Rápidamente los cuento. David, Andrés, Jaime Luis, José Alejandro, Gina, Alejandra, Dylan Ferry, Julián, Kevin y Sebastián. Ok, listo, gracias Kevin, gracias José Alejandro, Dylan, Jaime Luis, Julián Andrés, Gina. Excelente chicos. Entonces, hoy empezamos el primer tema de geometría. ¿Listo? En ¿Abrimos geometría GeoGebra? estamos... ¿Cómo? ¿Abrimos GeoGebra? No, no. Yo en la tarde le subo la guía, el video y un programita ahí que descubrí por ahí. Ese no lo hice yo, pero está muy chévere. Entonces vamos a ver eso, ¿listo? Entonces, bueno, voy a compartir mi pantalla y vamos a iniciar de una vez, ¿listo? Bueno, entonces, el tema que vamos a ver hoy para los que están tomando nota es las unidades de tiempo, ¿sí? Medidas de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, el ser humano tiene la necesidad de medir cosas. Uy, están haciendo mucho ruido, chicos. ¿Quién es el que hace tanto ruido? Creo que es Gina. Gina, estás haciendo mucho ruido y tienes el micrófono abierto, entonces te lo voy a silenciar. Si necesitas hablar, eso, excelente, gracias Gina. Si necesitan hablar, abren el micrófono, dicen lo que tengan que decir y listo. Y seguimos después. Bueno, gracias. Entonces, continuamos. El ser humano tiene la necesidad de medir. ¿Qué es medir? Escoger las cosas que tenemos a nuestro alrededor y colocarle algún número, ¿sí? ¿Para qué nos sirven los números? Para tomar decisiones, ¿sí? Para cuantificar cosas. Pasa algo similar con lo que teníamos en estadística, ¿sí se acuerdan? Que cogíamos los datos y los contábamos y a partir de eso sacábamos promedios y mirábamos la frecuencia y mirábamos para tomar decisiones. Pues resulta que el ser humano, sea como sea, tiene la necesidad de medir el tiempo, ¿sí? Bueno, y eso ha sido desde siempre. ¿Por qué tiene necesidad de medir el tiempo? En primer lugar, eh, hay una estrella que a uno le puede decir si es de día o si es de noche. ¿Cómo se llama esa estrella? Sol. El sol, ¿cierto? Sol, profe. Exactamente. Muy bien, Jaime, muy bien, José Luis, José Alejandro, perdón. Es el sol. Entonces la gente pues se puede dar cuenta que en cierta hora sale el sol y en otra se Se oculta el oculta. sol, Se va. ¿sí? Aunque les cuento algo chistoso, bueno, algo como raro. Nosotros ¿Cómo, profe? como en el globo terráqueo, Colombia está como en la mitad del mundo, o sea, en la línea del Ecuador. Sí, profe. Nosotros vemos, Dicen. o sea, en nuestro país como que el día, esas horas casi no cambian, no cambian por mucho, cambian por ahí por una hora y ya. Si ustedes quieren ver, des en cuenta que cuando estamos por ahí en esta fecha, en marzo, abril, mayo, el sol se oculta antes que digamos en diciembre. En diciembre, digamos, en esta época a las 6 de la tarde ya está oscuro. Pero en diciembre, a las 6 de la tarde, a las 5 6 de la tarde, está todavía clarito. Si quieren pueden hacer ese experimento. Resulta que hay otras zonas como por ejemplo Inglaterra y Europa que están más arriba del Ecuador o Estados Unidos, por ejemplo, o las que están abajo, por ejemplo, Argentina, Chile, Australia, en las que Perú. eh, te voy a silenciar un momentico, José Alejandro, porque es que tienes un pitico ahí todo raro. Ya sabes que si quieres participar, enciendes el micrófono, no hay lío. Bueno, entonces les decía, hay zonas como por ejemplo esas en las que el día sí cambia y no se oculta el sol en las mismas horas. Entonces, por ejemplo, hay ocasiones en Europa en que son las 10 de la noche y todavía hay luz del sol. Entonces es como raro. Hola Valeria, ¿cómo estás? Y a todos los que me saludaron, hola. Y gracias por decirme presente.
Voy a aprovechar y voy a tomar pantallazo de los asistentes para tomar la lista. ¿Listo? Bueno, ok, continuamos. Entonces, entonces el ser humano tiene la necesidad de medir el tiempo. ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es que nosotros como vivimos en una época que hay electricidad, nosotros se acaba el día, pum, prenda el bombillo y continúe. Pero antes no era así. Antes uno podía hacer solamente el trabajo cuando iniciaba el sol, cuando salía el sol y hasta que llegara la noche, porque no había luz. Entonces, claro, uno tiene la necesidad de hacer su trabajo rápido y de hacerlo bien. Además que antes en la historia, eh, pues habían depredadores. Sí, estoy hablando de la época de las cavernas y todo. Entonces los seres humanos tenían que saber en qué horas podían cazar y en qué horas no. ¿Sí? Entonces empezaron a seccionar el día. Qué chistoso. ¿Qué es un día? Un día antes era desde donde salía el sol, el momento desde donde sale el sol hasta el momento en el que se oculta. Bueno, ¿y la noche? ¿Cómo medimos la noche ahí? Desde el momento en el que sale la luna hasta donde se oculta la luna. Pero yo creo que ustedes, al igual que yo, hemos visto ocasiones en la tarde en la que el sol y la luna están al mismo tiempo y se pueden ver. Entonces uno dice, uy, ¿cómo hacemos para medir esas cosas? Resulta, Profe, dime Jaime. pero mire que a veces en el día también sale la luna. Sí, exactamente. Entonces, ¿de qué forma podemos medir eso? No es solamente cuando se oculte el sol, porque si decimos que entonces es de noche cuando la luna está en el cielo, entonces cuando en el día la luna está en el cielo, ¿ahí qué hacemos? ¿Es de día o es de noche? Mediodía, mentira. Ok. Bueno, entonces se necesita seccionar el día y la noche y los días y los meses y los años de una forma especial para que se sepa cómo se hace. O sea, como para saber todos hablar un mismo idioma, porque pues ¿cómo hacemos para eso? ¿Saben por qué se crearon los calendarios? No. ¿Para saber las estaciones, profe? Sí. ¿Y por qué es necesario saber las estaciones? Es que lo que pasa es que nosotros en nuestro país no podemos ver eso, porque acá no hay estaciones. Tenemos solo una. La verdad es que tenemos acá más que estaciones, hay es dos temporadas de lluvia. Entonces hay temporada seca y hay temporada de En lluvia. temporada. Sí. Pero bueno, ¿por qué es importante saber eso? ¿Cultivos? Cultivos. Lo que es importante. Agricultura. Exactamente. ¿Por qué es importante saber las estaciones? Exactamente la Pues para respuesta. saber cuándo crece la cosecha, ¿no? Exactamente. Muy bien, Jaime. Muy bien, José Alejandro. Es precisamente para saber cuándo tengo que cosechar y cuándo no. Entonces, los que se inventaron los calendarios fueron las personas del campo. ¿Sí? Los granjeros. Exactamente, los Profe, granjeros. Dime. pero mire que no sé si fue el año pasado o este año que la profesora nos dijo que en el calendario nómada, creo que era, había 300 algo de días. Sí, sí, y está totalmente correcto. Es que lo que les digo, hay gente que mide el año por el sol, ¿sí? Por el sol. Y borren toda esa cosa de la pantalla. Si van a notar cosas en la pantalla, que sean cosas que valgan la pena, no eso, ¿listo? Bueno, y les decía, el año se puede medir o por el sol o por la luna, ¿sí? Las personas del campo que saben esa técnica tienen un calendario que se rige por la luna, ¿sí? Por la luna, que son 360 días. Pero hay calendarios como el de nosotros que se rigen por el sol. Por eso es que son 365 días, ¿sí? Entonces, pues sí, tu profe no estaba mal. Lo que pasa es que el origen principal es pues por la necesidad de los cultivos. Esa es la verdad. No, pero una semana creo que era una semana, un mes. Tenía 360 días, creo. Sí, sí, pues Para depende. no más. Depende, lo que te digo, es que eso sale de la necesidad de contar. Y pues hay gente que cuenta pues de formas distintas. ¿No se les hace que ustedes ahorita con lo de la cuarentena como que el tiempo no es el mismo?
como que a veces está más rápido, a veces está más lento, uno no sabe Yo qué. siempre lo siento más lento. Entonces sí ven que el tiempo como que cambia, como que uno a veces lo ve distinto. Sí, bro. Sí, pero está igual. Sí. Entonces es como raro eso. Bueno, otra cosa que nos ayuda a medir el tiempo son las estrellas. Sería una actividad interesante que si ustedes tienen la posibilidad de ver en la terraza, miren al cielo y des en cuenta que no todos los días del año uno ve las mismas estrellas allá en el cielo. Las estrellas van cambiando, ¿sí? Profe, ¿y eso cómo lo hago? ¿Me pongo a contarlas o qué? Pues si quieren, Profe, pero dime. eh, aquí en Bogotá casi no se ven estrellas. Ya Profe, es porque hay cuando, mucha luz. Eso es cierto. Eso es Mucha... cierto, lo que ustedes dicen. Pero bueno, lo bueno es que nosotros como vivimos en Suba, acá, aunque en Bogotá hay mucha contaminación, ya se ha bajado esos niveles porque ya no hay casi claro, carros. Chicos, ¿ustedes me están escuchando bien? Es que me están diciendo algunos compañeros que se escucha Se entrecortado. le escucha un poco trabado, profe, sí, pero sí se le pero, entiende muy bien. Ah, bueno. sí. Yo no Ok. entiendo. Listo, gracias. Si esto sigue así, me avisan, porfa, y yo soluciono. Profe, mire que allá en La Guajira eh, el cielo es muy estrellado. Sí, O sea, sí se sí. ven las estrellas harto. Debe ser bien bonito allá eso, claro, porque en La Guajira no Sí, hay sí. tanta contaminación como acá en Bogotá. Y Pero en lo el que les Tolima digo, también. sí, debe ser muy bonito eso. Sí, profe, en La Guajira se ve todo muy bonito. Sí. Entonces lo bueno es que esas estrellas, si uno es juicioso y uno se da cuenta de esas regularidades, se Profe, da cuenta que parece que las estrellas como que hacen una vuelta a la Tierra, ¿sí? Giran. Entonces eso a uno le sirve para saber en qué época del año está, ¿sí? Inclusive por eso es que en la Edad Media la gente creía que la Tierra era el centro del universo y que todo giraba alrededor de la Tierra. Pues ya sabemos que no, que eso no es cierto. Y que nuestro sistema solar, pues la Tierra gira alrededor del Sol. Pero bueno, Sí, toda esta cuestión es para como hacerles caer en cuenta a ustedes que hay muchas formas de medir el tiempo y que de una forma u otra tenemos la necesidad de medir el tiempo, ¿sí? Entonces existe el qué, la herramienta, perdón, la herramienta más útil para medir el tiempo, ¿cómo se llama? El reloj. el reloj. Es el reloj. Esa es como la herramienta más útil para medir el tiempo. Entonces, bueno, ¿por qué un día tendrá 24 horas? ¿Nunca se han preguntado eso? Sí, eso es lo que le iba a preguntar. Sí, porque pasa algo chistoso. Uno, los metros, los centímetros, los kilogramos, casi todas las medidas, inclusive los números, van del 1 al 10, ¿no? Uno cuenta de 10 en Sí. 10. Y entonces, ¿por qué las horas de 24 contarlas de 12 en 12 o qué? ¿O por qué un año tiene 365 días o 360 días? ¿Por qué? profe, Dime. pero un científico dijo que un día tenía 23 horas con 58 minutos y 52 Segundos. Segundo. sí, minutos. Sí, y es cierto. Eso es cierto. Ya literal no tiene 24 horas. Exactamente. ¿Ustedes saben por qué existen los años bisiestos? ¿Sí saben qué es un año bisiesto? Sí, como en Cuando febrero, febrero tiene un día más. 28. Listo. ¿Por qué Cuando toca que febrero cada tiene un día cuatro Profe, más. años haya un día más? una pregunta. Dime. Yo le iba a preguntar lo mismo, Si porque febrero una cambia de niña, día. si una niña nace el 28 en un año bisiesto, un día bisiesto, ¿cómo sería ahí? No sé. No, Se lo celebran el 27. si una niña nace el 29 de febrero, ahí como, ¿te vas a esperar a los 4 años a que cumpla 4 años? Ahí sí no sé. Depende de la mamá. Sí, como quiera la mamá. Ok. Tal vez pueda ser De pronto le en inventa mayo. el día de los cumpleaños. Ok, bueno, entonces, ¿qué es lo que Lo pasa con cambia. los años bisiestos? Es que como yo les decía antes, eh, el calendario solar no es exacto. No es exacto. Es más exacto un calendario lunar, ¿sí? Pero como les digo, pues Sí, acá uno mira es el año a partir de la vuelta al sol, no a partir de las vueltas de la luna. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como el calendario no es exacto, hay unas horas, unos minutos y unos segundos que quedan como por ahí volando. Entonces, para como ajustar eso y que no se desconfigure, entonces toca cada 4 años meter un día más, ¿sí?
Es por eso el año Profe, ¿quién bisiesto. inventó eso? El Que calendario teníamos que que meter nosotros un año tenemos, más. ay, no, es el calendario gregoriano, así se Pues llama el por Julio calendario. César. Fue Gregorio. Y antes de eso había un calendario que se lo ha inventado Julio César, que era el calendario juliano. Pero ese calendario ya no está en vigencia. ¿Listo? Bueno, pero además de eso, no solamente hay un 28, un 29 de febrero, también hay un 30 de febrero. Sí. Hay 30 de febrero y ese año, ese día, se hace cada 1000 años. Cada 1000 años existe un 30 de febrero. ¿Y para qué hace eso? ¿Para qué se hace eso? Para que el calendario no se desestabilice. Porque entonces si uno quita horas y horas y horas y eso lo multiplica por 1000 días, por millones de días, se come uno días. Entonces ya después ya uno no sabe qué día es porque se desconfigura todo. Por eso es la necesidad de colocar esos días bisiestos y toda esa cuestión. Es por eso. Profe, Dime. usted que dice que si hay un multiverso. Sí, claro, eso ya está comprobado. Sí, ¿por qué? Uy, por muchos físicos han hecho eso. Inclusive hay distintas teorías de distintos multiversos. No hay solo un posible multiverso, sino múltiples posibles multiversos. Y Sí, cada uno eso se distinto. dice. Bueno, en la televisión. Pero, ¿y si han comprobado eso? Sí, ya está comprobado. ¿Qué hicieron? No, pero para eso necesitamos estudiar física, matemáticas, probabilidad, estadística y física cuántica. Entonces eso por ahí Ahí, cuando ahí nos estemos, llevamos como 3 años. sí, cuando estemos por Toda ahí la en vida. décimo o en 11, ahí podemos hablar de eso. Todavía nos Profe, faltan qué muchos. pena. Dime. ¿Cuántos calendarios hay en el mundo? Podría ser que tantos calendarios como personas en el mundo, porque cada persona podría generar su propio calendario. Sí, Sí, profe, lo busqué acá en Wikipedia y solo me sale el calendario Gregorio, 5 tipos de calendarios Sí, el que se gregoriano, el utilizan en todo el juliano, mundo. el solar, el lunar, el calendario chino, inclusive el ¿el que más azteca se era utiliza? Uy, profe, un calendario dice que tiene 2425 lunas. Sí, sí, porque Profe, yo no me creía eso. lo que pasa con eso es que la gente intenta es medir, intenta medir que, eh, pues el tiempo. Entonces cada persona pues mide el tiempo como pueda, ¿sí? Entonces pues eso es Profe, lo que una sucede. pregunta. Dime. ¿Por qué? ¿Por qué muestran como los otros universos como si fueran círculos o algo así? Eso es por la idea que tiene la mente humana. Y dése Pero cuenta que obviamente no todo el son. tiempo se mide en círculos. Porque nosotros, en nuestra concepción de seres humanos, como que vemos que las cosas giran como un círculo y que todo inicio tiene un final y que todo se acaba y que todo inicia. Entonces esos son como los ciclos de la vida. La palabra ciclo viene de círculos. Es por eso que el universo como que lo plantean que es como una esfera o como un círculo o como algo redondo o como algo esférico. Es por eso. Profe, ¿y por qué dicen que el mar no tiene fin? ¿Cómo? Porque dice que el mar no tiene fin. Ah, no sé. No sé. Pues sí Profe, tiene fin. Sí, debería tenerlo. Es que lo tiene. Sí. Porque si el mar no tuviera fin, entonces la tierra tampoco tuviera fin. Ajá. Entonces, a donde se acaba la tierra, se acaba el mar. Sí. Y como es una esfera, entonces debe dar como una vuelta. Sí, Y sí, sí. se vuelve a encontrar. Ajá. Exacto. por eso no tiene fin. Tienes un buen razonamiento. ¿Sí? Una cosa es que no tenga fin, otra cosa es que el final lo podamos delimitar. ¿Sí me entienden? Que decir, vea, hasta aquí se acaba el mar. Eso sí no se puede hacer. Ah, sí. Sí, obviamente no. Profe, dicen que si el planeta Profe, es que Tierra, si el planeta ese Tierra está allá, no se puede ir a Marte porque allá tiene oxígeno, agua y también tiene una atmósfera. ¿Es cierto? No, no porque si fuera así, pues Marte se le podría ver fauna y flora y agua, pero no Es tiene. que dice acá, profe, atmósfera de Marte. La atmósfera de Marte está compuesta principalmente por dióxido de carbono, el 95% de nitrógeno, el 3% y nitrógeno 3% y argón 1,6%. Por eso, Y esos son. contiene trazas de oxígeno, agua y metano, Pero si ves siendo que muy son. diferente a la de la Tierra. Pero si ves que contienen rastros,
¿sí? Sí, sí, Pero sí, la sí. mayoría de la atmósfera que dijiste, todo eso son venenos para el ser humano, para todos los Profe, seres vivos. Uy, no Dime. sabía. profe, es que el comentario que dice Jaime de que el mar no tiene fin es por lo de la fosa de las marinas, porque es muy complicado llegar a su fin. Ah, pero esa es la profundidad. Esa es la profundidad. ¿Sí? Ahí sí es complicado llegar ahí. Y nadie sabe es cuánta profundidad tiene el mar y el océano. Pero bueno, listo. Vamos entonces a... Ya como tenemos todo eso, ahora sí les voy a explicar por qué 24, por qué 12, por qué 365. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo siguiente. Eh, las cosas, esas cosas como que Profe, parece que tienen ciclos y están medidos en círculos, ¿sí? ¿Cuántos grados tiene un transportador? ¿en qué, profe? Un transportador. ¿Cuántos grados tiene un transportador? ¿5? No. Profe. ¿9? ¿Cuánto? ¿Cuántos grados qué? ¿Cuántos grados tiene un transportador? 360 grados. 360, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que Me la pasa? robó. Que... Yo estaba hablando, pero el micrófono estaba apagado. Ah, no, profe, acá dice que tiene 200 grados. No, Ah, tiene no, 180 grados. 360 grados. Dejemos Porque que es vamos a una vuelta imaginar un completa. Sí, sí, transportador. sí, 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 ya acabo de ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Sí. eso? A la pregunta de Revelo te la dejé en el chat. Ok, Profe, ¿por qué no borran eso azul y rojo? listo. Ya. Ya voy. El profe tiene chilerio. No haga más, profe, no haga más. ¿El profe tiene qué? Chilerio, no haga más, profe, no haga más. La profundidad de los océanos es variable, dependiendo de la zona, sí. Pero se estima, nadie puede decir exactamente cuánto mide, cuánta profundidad tiene el océano. Pero Pues bueno, dicen, ¿no, profe? listo. Pues Vea, este es el transportador. Eso es sí, en forma profe, yo ya circular, sé cuál es. porque pues necesitamos a veces medir Pero ¿cuál cosas. es el...? ¿Cómo? Profe, pero ¿y el otro cómo se llama? El que solo tiene el pedacito de arriba. Pues un medio transportador. Ese es mi transportador. Yo Bueno, estaba leyendo era eso. entonces, ¿qué es lo que pasa? Como esas cosas parece que se repiten en círculos, tenemos que medirlas en círculos, ¿sí? Y la Mm, forma más fácil de medir un círculo, pues de acuerdo a lo que ha pasado en la historia, es dividir ese círculo en 360 pedazos, ¿sí? 360, ¿sí? ¿Cuántos días tiene un ¿Cuánto año? la...? 365. Entonces es por eso, es como tratar de coger la vuelta que le da la Tierra al Sol y dividirlo en Pero se queda trabado en un 360 lugar. partes, ¿sí? El pedillo bajo la mano. Ok, ¿cuánto es 360 dividido entre 12? 24. No, ¿24? no, espere. 300, ¿cuánto, profe? 360 60. dividido entre 12. Profe, es 35.648. No, 360 dividido entre No, 12. No, no puede ser. Ah, es no, no, 30, no. profe. 30. 360 dividido entre 12 es 30. ¿Cuántos días tiene un mes? 30. 365. 30, ¿sí ven? Ya. Un mes tiene 30 días y un año tiene 12 meses. Es por eso que está esa relación ahí. Es por eso. Sí, Bueno, profe, es 30. entonces bueno, son 30. ¿Cómo? Dime. Uy, 30, profe. Entonces, 30. como el año tiene 365 días, entonces tengo que tener 5 meses de 31 días para que me cumpla los 365. Entonces, por eso es que pasa eso. Bueno, y con los meses de febrero, con los días de febrero, entonces hay otros meses que tienen 31 días. Y por eso es que el calendario se cuadra así. ¿Sí? Es, Profe, dime. ¿y cuando febrero tiene eh,
hasta 31. ¿No hay 31? No, solamente hay hasta 30 de febrero, que es cada Profe, 1000 una años. pregunta. ¿Cuál es el calendario que tiene más días? El El gregoriano. 31 de diciembre. ¿Eh? El calendario. El gregoriano. Ah, Pues cuando no llega más. febrero al 30, ¿verdad, profe? Exactamente, que es cada 1000 años. Profe, Inclusive, creo no es que el en el nomás. año, dime, No es el nomás. no sé, podría ser, no estoy seguro, la verdad. Bueno, entonces, me parece importante esto. ¿Cuántos de ustedes saben leer el reloj así? El reloj de manillas, de manecillas. ¿Quién sabe leer este Yo, reloj? profe. Yo, 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 ¿Cómo se yo. lee eso? profe, yo. Yo, Profe, Yo le digo. yo le digo, el palo largo marca la hora y el minutero marca los minutos. Sí, ¿y cómo A mí funciona se me eso? olvidó cómo se llamaba el palo largo, profe. Minutero. Es esto, negativo. No, no ¿Qué? importa, es que hay una. No te preocupes. Está bien la nube, bien, sin salir. Bueno, Salir. Y entonces, cada profe dice cada número suma 5 minutos. exactamente. Cada número suma 5 minutos, pero cuando miro el minutero, ¿sí? Ahora En sí el que horario, o sea, en la manecilla pequeña, ese sí me del dice la horario. hora que es. Ese sí es Sí, 1, profe. 2, 3, 4, 11, 12. Pero el otro, tengo que Uy, contar de a así que le 5. escuché trabajo. 5, 10, 15, 20, ¿Sí? 25, 30, 30, 40, Exactamente. 45, 50, 55, 60. Pero pues uno nunca dice, por ejemplo, las 8:60. Uno Uy, dice es las hay 9. mucho ruido. Sí, sí. Bueno, ok, entonces voy a silenciarlos porque hay mucho ruido. Pero no quiere que. Sebastián, estás hablando yo no sé qué cosa en tu casa y te estoy escuchando todo lo que estás haciendo. Entonces, bueno, continuamos. Entonces, pues así a forma rápida voy a resumir lo que hemos hecho. Bueno, entonces decimos que esto se basa en cosas de 360 grados. Bueno, de 360 porque tienen Grados. forma circular. ¿Sí? Esto, todas las cosas que se miden de así, se llaman, dime, O sea que todas las que son circulares tienen que medir 360 grados o no. podría ser, ¿sí? Es lo más común que midan 360 grados, ¿sí? Estos Es sistemas, lo obvio, ¿no, profe? ¿cómo? Es obvio, ¿o no? No, porque puede Depende. ser que sí, puede ser un óvalo y puede tener más grados, ¿no, profe? Exactamente, Pues podría ser, entonces no es círculo. no es círculo. Lo que pasa es que, de acuerdo a la percepción humana, o sea, lo que el ser humano puede ver, pareciera que eso es un círculo. Pero ya se ha descubierto que la verdad el sistema solar no gira en círculos, sino que gira es como en una espiral, No. como en un resorte, así gira más o menos. Pero bueno, eso es un tema de física. Ah, Si quieren más información de eso, busquen los sistemas sexagesimales, así se llama, sexagesimal. ¿Listo? Pero bueno, Wikipedia.com. ok. Entonces, Profe, este año vamos a ver algo de sociobra. Que ese tema me gustó mucho y me puse a hacer circulitos ahí a la U. no sé, Este periodo vamos a ver sociobra. toca mirar porque en este periodo lo que vamos a hacer son mediciones, toca medir, ¿listo? Entonces, pues Ah, Profe, ahí miramos. pero igual lo vamos a y usar mire para que algo. la, De pronto, dime. profe, porque la hora militar tiene también, o sea, 24 horas, así Exactamente, como, Sí, porque ya no las miden 12 horas, sí, sino que le si no miden le miden 24 13, horas. sí, 14, 15 y 16. Entonces, ¿qué es sí, lo yo que sé, pasa? ¿Qué es lo que pasa, chicos? Que hasta las pues 0 horas. el reloj se mide en 12 horas, por lo que yo les decía al principio que era como del día y la noche. Esa es como la Sí, idea. sí, sí. Pero pues la hora militar no le importa eso porque son todas las horas del día. Sí, Es por eso, ¿sí? Pepino. Entonces, para hacer el cálculo de la hora militar, uno tiene que coger el número. Si el número es menor que 12, pues no hay lío.
Si el número es mayor que 12, uno coge ese número y lo divide y lo resta a 12. 17 menos 12, por ejemplo, es 5. 17 menos 12, ¿Sí? 3, No, 4, 5, 5, 5. O sea que, por ejemplo, 5, profe. cuando se dicen las Dije 17 todo. horas, son las 5 de la tarde. O las 12 horas sería el mediodía. O las profe, yo no 14 hago horas así. son las 2 de la tarde. ¿Cómo? Yo no hago así, yo nomás le quito 2 números. Ok. ¿Cómo? Le quitas 2 y después le ¿Cómo lo quitas haces? 10. Sí, exacto. ¿Sí? O sea, le Yo quitas no 12. hago eso. Bueno, sí. Ok, yo también hago lo Profe, una mismo. pregunta. Dime. Porque cuando hay un... Ay, se me olvidó esto. Cuando la luna intersecta con el sol, ¿cómo se llama eso? Eclipse. Eso, cuando hay un eclipse solar, porque está prohibido ver al cielo, para arriba. Dicen que no se queda ciego, pero ¿y eso cómo pasa? Por la luz del sol. No. Si uno siempre ve el sol y no se queda ciego. No, uno no Y puede si le va a mirar el pasar una sol. luna y se queda ciego. Si uno mira mucho el sol, se puede quedar ciego. Porque es que el sol emite luz. La luna no emite luz. Sí, Sí. profe, cuando hay un eclipse solar, es que toca echar agua en el piso para poder ver bien. No, eso es mentira. ¿Y por qué? Profe, ¿usted por Científicos qué de dice? miércoles. ¿Usted no ha visto que? Porque ese eclipse solar no es eclipse lunar. Porque Sí, depende profe. depende de quién queda al frente. Si al Sí, frente queda la luna, porque es un eclipse solar. Si al frente, es que lo que pasa es que, bueno, pero es que ese es un tema más de física, pero bueno, no importa. si está de día y le pasa la luna es solar, si está de noche y le pasa al sol es lunar, ¿no? Más o menos. Lo que pasa es que depende del que quede en la mitad. Si la Tierra es la que queda en la mitad, el eclipse es lunar. Si la Profe, Luna es yo la no que cómo queda en la saber que la mitad, Tierra le el que queda. queda es solar. Yo no cómo saber Profe, que queda la Tierra en la mitad. No, ahí sí le toca es mirar los astros, no profe, hay de otra. Dime. y cuando pasa un eclipse lunar, un eclipse solar, en otro país no puede que el sol no haya salido, o no sé. Eso es como Uy, cuando sí, uno será coge con una pregunta. lupa Sí, o con una linterna y le pega a una esfera. O sea, le pega la luz a la esfera. No en todas nunca lo las he partes se intentado. ve, solo en una parte. Solo en la Por parte que eso. alumbra. Profe, ¿es Sí, verdad que uno pero, si pone la lupa con los rayos del sol hace fogata? ¿Uno Sí, puede prender fuego? sí. Imagínese entonces mirar de frente al sol. Ya se come a incendiar un colegio. ay, no sé. Bueno, No seas entonces, tonto tú. bueno chicos, entonces, Profe, dime qué pasó. entonces, usted sabe que el sol, bueno, la Tierra va girando alrededor del sol, pero cuando sale un eclipse solar, en otro, como va rodando, en otro país no debe haber salido el sol o no sé. Sí, profe, ¿qué tal que, digamos, en otro país esté siendo de noche y estés, digamos, por ejemplo, un eclipse solar de día? ¿Pasa igualmente o Pues el diferente? eclipse pasa, pero hay unas personas que lo ven y otras que no. Ah, sí. Sí. ¿Sí se dan cuenta por qué es imposible que la Tierra sea plana? Ah, pues sí, ¿no? Pero pues hay gente que cree que la Tierra es plana. Ay, chinos. Entonces, pues bueno, esa es la cuestión. Bueno, otra Y cosa. después digan que soy el líder. Uno tiene que tener cuidado cuando suma horas, ¿sí? Sobre todo en las horas. Porque, por ejemplo, ¿cuánto es 1 hora y media más 1 hora y 40? ¿Cuánto sería eso? Serían 3 horas con... No, 1 hora y media con Con 10 una hora y minutos. qué? O sea, 1 hora y 30 Sí. con 1 hora y 40 minutos, por ejemplo. ¿Cuánto es? Si yo quiero sumar eso, 3 horas y 10 No, no, minutos. no, no, sí. 3 horas con 1 minutos, 40, ¿cuánto, cuánto, cuánto? Sí, 3 30. horas y 10 minutos. 3 horas y Sí, 10 sí, minutos. sí. ¿Y cómo sabemos que... Sí, David, se va a acabar la clase. ¿Cómo sabemos eso? Hay gente que comete este Sumando. error. Dice 0, 0, 3 y 4 es 7 y Yo uno y lo fui uno son sumando. 2. O sea, 2 horas y 70 minutos.
¿sí? Pues no se puede porque la hora va hasta el 60. Hasta el 60, exactamente. Entonces, como la hora va hasta el 60, entonces de estos 70 los convierto en 70. 70 es igual a 60 más 10, ¿no? 70 es igual a 60. Ah, ya entendí. Este 60 se me convierte en otra hora. Sí. O sea que esto es igual a 60 minutos. 3 horas y 10 minutos. Entonces, ¿por qué toca tener cuidado con esto? Porque lo que yo les decía al principio, la longitud, el área, el volumen, esas otras cosas se miden de 10 en 10. Pero el tiempo se mide de 60 en 60. Entonces toca tener cuidado con eso. Profe, Profe, ¿cuántas horas tiene un día? 24. profe, porque ahí dice las 9 menos 1. Porque el que hizo esto es un español, ¿sí? Entonces los españoles leen el reloj de esa forma, si no estoy mal. Al revés. Sí, O sea, si son las 8:52. dependiendo de aquí de la media. Sí, si pasa la media hora, si está antes de la media hora, la leen normal. Pero si pasa de la media hora, ahí sí, menos tanto, ¿sí? Es otra forma de leer el reloj. Profe, ¿y usted cómo hizo ese reloj, hijo? No, yo no lo hice, este lo hizo otra persona. ¿Se lo robó, profe? No, Prestado. Sin devoluciones. principiante, entonces. Bueno, entonces es como eso, chicos. Bueno, no tengo más que decir, ya se va a acabar la clase. ¿Queda todo claro, chicos? ¿Sí se entendió lo que iba a pasar? Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto, De hecho, chicos. vamos de la clase. Bueno, Nos vemos. bueno, chicos. ¡Que Entonces, viva Daniel! ya me voy a desconectar, Chao, profe. listo. Entonces, que estén bien, Bueno, profe. juiciosos, se cuidan, nos vemos el Adiós. viernes. Chao, juiciosos. Chao, profe. Chao. Chao, juiciosos, que estén bien. Jessy ya no vuelve a entrar. Bueno, chao. Adiós. Jessy vuelve atrás. Profe, y hasta ahorita Barney se presente. Ya que. Bueno, Al chao. final de clase presente. Chao, profe. Juiciosos, que estén Chao, bien. profe. Bueno, chao.